Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una historia más en su canal Secretos con Lili. Hoy les traigo la historia de Isabela y esta seguidora en su relato nos cuenta que su ex la dejó por una pensionada, pero cuando ella consiguió dinero regresó. Sí, así como lo oyen, y si ustedes quieren conocer los detalles de esta historia, los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. Y bueno, pues no siendo más, comencemos. Hola Lili, soy Isabela, tengo 40 años y estoy felizmente casada con un hombre próspero y abundante llamado Juan Carlos, quien tiene 52 años. Llevamos 6 años juntos y ha sido una de las personas que más ha influido en mi forma de ver la vida. Gracias a él aprendí a creer más en mí misma y a desarrollar mis proyectos con disciplina y visión. Y no voy a negar que me ayudó con contactos y me brindó oportunidades, pero la idea de mi negocio siempre fue mía. Y también ha sido fundamental mi constancia, porque uno puede tener recursos, pero sin inteligencia, enfoque y trabajo duro es muy difícil lograr resultados. Mi historia comenzó hace 22 años atrás, cuando recién me había graduado y no tenía ni idea de qué iba a hacer con mi vida. Fue entonces cuando conocí a Jaime, mi primer amor, y sin duda la relación más conflictiva que haya tenido. Antes de él ya había tenido otros novios, pero nada parecido a lo que vivía a su lado. Era una persona que pensaba principalmente en sí mismo y muy pocas veces se detenía a considerar cómo sus acciones afectaban a los demás. Nos conocimos en un concierto, conversamos durante un buen rato y antes de despedirnos me invitó a salir. Acepté y le di la dirección de mi casa para que pasara por mí. 5 días después llegó a recogerme y desde ahí comenzó nuestra historia. Al principio todo parecía perfecto, pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a mostrar una personalidad completamente diferente. Yo estaba muy enamorada, pero cada día me sentía más agotada por sus celos excesivos, sus constantes prohibiciones y ciertas aptitudes que poco a poco fueron afectando mi tranquilidad y mi autoestima. Y aquella experiencia me hizo recordar todas las veces que había juzgado a amigas, primas o conocidas por permanecer en relaciones complicadas. Yo decía, si algo así me pasara a mí, lo mando para la porra de inmediato, pero qué va. La realidad se veía muy distinta cuando me tocó vivirlo en carne propia. Con el paso de los años me fui sintiendo cada vez más atrapada en una relación que ya no me hacía feliz y cuando tenía 25 quedé embarazada de Jaime, pero lamentablemente tuve complicaciones de salud después de una caída en el patio de mi casa y perdimos al bebé. Y ese proceso fue muy difícil para mí y mientras intentaba recuperarme física y emocionalmente también tuve que enfrentar la decepción de sentirme sola en uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Lejos de brindarme apoyo, Jaime cada vez parecía más distante y despreocupado. Aún así continuamos juntos durante un tiempo más, aunque dentro de mí ya comenzaba a abrirse la posibilidad de terminar con esa relación. Me sentía sola, sin respaldo y completamente desorientada respecto a mi futuro. Sin embargo, antes de que yo pudiera tomar la decisión de dejarlo, fue él quien me abandonó. También me dejó con varias deudas que terminé enfrentando sola. Jaime se fue con una mujer que prácticamente le doblaba la edad. Era profesora, tenía 2 pensiones y según entendí después, él vio una oportunidad de conseguir una vida más cómoda a su lado. Se marchó sin mirar atrás y yo tuve que vender muchas de mis pertenencias para responder por compromisos económicos que indirectamente habían quedado sobre mis hombros. Trabajé muchísimo para intentar salir adelante, pero los resultados tardaban en llegar. La situación se volvió tan complicada que tuve que abandonar la casa en donde vivía. Algunos muebles quedaron guardados en la terraza de un familiar, mientras yo dormía donde podía. Así llegué a los 30 y fue entonces cuando conseguí empleo en una fábrica de embutidos. Sin embargo, en aquel lugar estaba a punto de conocer al hombre que años después se convertiría en mi esposo. El dueño de la fábrica visitaba constantemente las instalaciones para asegurarse de que todo funcionara correctamente. A pesar de su posición, siempre fue una persona amable, respetuosa y cercana con los trabajadores. Con el tiempo conoció parte de mi historia y decidió ayudarme. Gracias a su apoyo pude continuar mis estudios. Además me recomendó con un amigo suyo para alquilar un apartamento pequeño pero acogedor. Yo pagaba mi renta normalmente, pero aquella recomendación me abrió una puerta que en ese momento necesitaba desesperadamente. Siempre le estaré agradecida por eso, la verdad.
Así que 2 años después, él se separó de su esposa y fue entonces cuando empezó a expresar con sinceridad los sentimientos que tenía hacia mí. La verdad es que yo tampoco era indiferente a él. Durante mucho tiempo me esforcé por mantener la distancia porque respetaba su matrimonio, pero ahora las circunstancias ya eran diferentes. En él veía una persona noble, transparente, trabajadora y exitosa. Sobre todo me transmitía algo que había perdido hacía muchos años atrás: tranquilidad. Así comenzamos a salir, primero nos conocimos mejor, después nos hicimos novios y 1 año y medio más tarde nos casamos. Fue una boda hermosa, de esas que uno sueña desde niña. Recuerdo la felicidad de mi familia ese día y la alegría de ver cómo las personas que amaba también recibían apoyo y cariño de quien ahora era mi esposo. Y resulta que yo desde joven había tenido un sueño. Siempre quise tener una boutique elegante, reconocida y con identidad propia. Quizás para muchas personas aquello parecía imposible, considerando la situación en la que me encontraba años atrás, pero nunca dejé de creer. Hoy ese sueño es una realidad, mi marca es conocida, mi negocio continúa creciendo y siento que estoy construyendo algo importante para mi futuro. Mi esposo y yo formamos un gran equipo y juntos hemos logrado cosas que antes parecían inalcanzables, pero la historia no termina ahí, porque cuando mi buena situación económica dejó de ser un secreto, alguien del pasado volvió a aparecer. Sí, Jaime. Después de tantos años, regresó. Un día llegó hasta mi trabajo con un ramo de flores, convencido de que yo regresaría igual que antes, cuando él se iba y volvía, y yo siempre terminaba perdonándolo. Pero esta vez fue diferente. Lo escuché, le agradecí el gesto y le dejé claro que mi vida había tomado otro rumbo. Que estaba feliz, que estaba casada y que no existía ni la más mínima posibilidad de volver atrás. Así que él, al darse cuenta de que no iba a conseguir lo que quería, cambió completamente de actitud. Me dijo varias cosas desagradables y aseguró que algún día me arrepentiría, pero sus palabras ya no tenían ningún poder sobre mí, porque cuando uno logra sanar entiende que las opiniones de ciertas personas dejan de definir nuestra vida. Hasta el día de hoy sigue intentando llamar mi atención de alguna manera. A veces se muestra amable, a veces se muestra resentido, pero siempre encuentra una excusa para aparecer. Yo, en cambio, sigo enfocada en mi familia, en mi negocio y en todo lo que he construido con esfuerzo, que es lo que realmente vale la pena. Y si algo aprendí de esta experiencia es que las personas que te abandonan cuando más las necesitan no merecen un lugar cuando llegan los buenos tiempos. Claro, porque el verdadero amor no aparece cuando hay éxito, el verdadero amor se queda incluso cuando no hay nada. Y bueno, amigos, esa fue la historia del día de hoy. ¿Qué tal les pareció? Espero leerlos en los comentarios y les agradezco muchísimo por llegar hasta esta parte del video. Los invito a que comenten, se suscriban y den like, ya que de esta manera me ayudan muchísimo. Y bueno, pues no siendo más, nos vemos en el próximo episodio. Se me cuidan, bye.